de Salamanca a Ciudad Real. Muchas gracias. Voy a tomar el atril. En primer lugar, quiero agradecer profundamente a la Orden de Predicadores por invitarme a participar en este ciclo. Es la primera vez en mi vida que estoy celebrando 800 años de una institución tan importante. Y bueno, lamento que ya no vamos a poder estar en la celebración del milenio, pero seguramente va a ocurrir, y qué bueno. Muchas gracias a los hermanos que me han recibido con una gran hospitalidad en este centro cultural, al padre Miguel Concha, a Francisco Piñón, muchísimas gracias por la confianza. Les voy a hablar de un diario de viaje para abrir este ciclo de conferencias. Es un diario de viaje que escribió Tomás de la Torre, fraile dominico, que fue el escribano designado para ir tomando nota cotidiana, ser el cronista pues del viaje que emprende el obispo de Chiapas, Fray Bartolomé de las Casas, desde Salamanca, España, hasta llegar a lo que en aquella época se llamaba su Ciudad Real de Chiapas, 1544 a 1546. Es el lapso que este diario cubre. Voy a empezar leyéndoles a ustedes unos versos con los que abrimos esta edición. Este diario, luego voy a hablar más de cómo dimos con él. La edición la preparamos un antropólogo de Salamanca, salmantino, Pedro Tomé Martín, quien hemos trabajado juntos haciendo trabajos comparativos entre regiones de México y de España, y yo, es decir, nos unimos alguien de Salamanca, que es de donde salen los frailes, un antropólogo de Salamanca, y un antropólogo de origen chiapaneco, que soy yo, que en este momento vivía yo en San Cristóbal, para reeditar este diario de Fray Tomás de la Torre. Comienzo leyéndoles los siguientes versos. Hemos andado despacio, sin acabar nunca. Salimos una madrugada, hace mucho, oh sí, hace muchísimo. Hemos andado caminos, estepas, trochas, llanazos, las sienes grises azotadas por vientos largos, los cabellos enredados en polvo, en espinas, en ramas, a veces flores. Oímos el bramar de las fieras en las noches cuando dormíamos junto a un fuego serenador, y en los amaneceres goteantes oímos a los pájaros agitadores y vimos gruesas serpientes dibujar su pregunta arrastrándose sobre el polvo. Versos de Vicente Alexandre. Y ahora un breve verso de Rosario Castellanos, la enorme poeta y escritora chiapaneca. Fuimos dejando huellas, larga y pacientemente acariciamos el rostro de la piedra. Nombrábamos así los lugares, los días, con una lengua eterna. Rosario Castellanos. El diario de viaje de Fray Tomás de la Torre va narrando los acontecimientos que suceden desde que un grupo de frailes dominicos salen acompañando al primer obispo de Chiapas, San Cristóbal, Fray Bartolomé de las Casas. Voy a irles llevando por este viaje y pues invitándolos realmente a la lectura del libro. Voy a dejar un ejemplar porque ya no tengo más, tengo dos, uno me queda a mí.
y el otro le va a quedar aquí con mucho gusto a nuestros hermanos de este centro cultural. Les voy a ir pues mostrando poco a poco cómo va este diario, se va haciendo. El diario de Fray Tomás de la Torre se perdió, no sabemos el original en dónde quedó. Es muy probable que se haya perdido en Guatemala, en donde estuvo por un buen rato, hasta que Fray Francisco Jiménez, también de la Orden de Publicadores de la provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala, lo copió. Era una práctica muy de la época, de los siglos coloniales, el copiar extensos párrafos. Afortunadamente, Fray Francisco Jiménez fue un copión, perdonen que lo diga así, muy escrupuloso. Y entonces copió diciéndonos desde dónde hasta dónde estaba copiando. Y puso en intermedio algunas opiniones de él. Entonces, el diario lo encontramos en las crónicas de Fray Francisco Jiménez, que por fortuna editó con la culta aquí en México, y luego también el gobierno de Chiapas hizo una edición, y ahí pudimos localizar con toda seguridad y después de cotejar varias publicaciones, el diario completo de Tomás de la Torre. Luego les hablo un poco más de la edición. La narración de Tomás de la Torre se hace a mediados del siglo XVI, 1544, empieza a escribir. Salen de Salamanca y llegan al altiplano chiapaneco, en las proximidades de lo que en aquella época se llamaba la audiencia de los confines, con la intención de llevar a cabo un proceso utópico de evangelización pacífica que mudara la tierra de guerra en tierra de verdadera paz. Es algo que tenemos que explorar más, cómo la orden de predicadores intervinieron para tratar de convencer al Estado español que no era matando a la gente cuando se construía una nueva sociedad. Y en esto tenemos que trabajar mucho más los historiadores que no somos religiosos, para ir solventando la verdad. Con esta edición del diario no se trata de asignarle de manera inmediata la consideración de una monografía etnográfica, pues se encuentra alejado de ella. Quiero decir que con los ojos antropológicos contemporáneos pudiéramos leer el diario de Fray Tomás de la Torre como si fuera una monografía etnográfica, pero no lo es, aunque contiene los elementos necesarios para ella. Es un diario de viaje, eso es lo que es, escrupulosamente llevado, muy bien escrito, en donde se va narrando día a día, casi minuto a minuto, las peripecias de un viaje que duró casi 2 años, desde Salamanca hasta Ciudad Real. Tampoco se trata de rememorar nostálgicamente una crónica que al modo romántico puede contribuir a la exaltación de ciertas ideas, principios o nociones, ni por supuesto deslizar sobre sus líneas una mirada lacerada a una crónica ilustrada una mirada lacerada a una crónica ilustrada en que hallar suficientes elementos críticos para asentar determinadas posiciones teóricas. Más bien lo que nos propusimos Pedro Tomé y yo es de descubrir en un libro de viajes, en una autobiografía coral, porque son muchos los que hablan en este diario, que produce el deleite de hacer sentir al lector partícipe de los acontecimientos que el narrador cuenta, una deliberada utilización de la historia narrada para producir conocimiento. Esto es, las páginas del diario de Tomás de la Torre no son un conjunto de dispersas anotaciones tomadas al vuelo, sino la narración de un viaje elaborada por alguien que piensa básicamente en la posición de quien la va a escuchar. Porque el autor, Fray Tomás de la Torre, sabe muy bien que no escribe ni para él, ni para aquellos que con él fueron, sino para quienes se quedaron
para quienes no viajaron, para aquellos a los que debe explicar cómo es un lugar que solamente a través de la imaginación pueden llegar a ver. Y el fraile dominico sabe muy bien que serán sus palabras el adecuado vehículo para excitarla. Por eso, cuando cuenta, da la impresión que se está figurando a los frailes sentados en la comodidad del refectorio, oyendo a un lector que trae las nuevas de los que atravesaron medio mundo para llevar adelante su proyecto. De ahí las continuas apelaciones que tiene el diario a quien escuche, dice. Por ejemplo, dice alguna frase: sucedió lo que después oiréis. Es decir, está pensando en el futuro, en la longevidad del diario, para que podáis escuchar lo que sucedió, para que después podáis saber qué pasó, por qué venimos a estas tierras y cómo venimos a ellas. Como si al narrar el padre Tomás de la Torre pudiera sentir en la lejanía los murmullos suscitados ante los peligros que padecieron o ante las costumbres de los naturales del lugar. Por tal motivo, la voz, cuyas modulaciones se presienten entre las líneas, es sistemática en sus descripciones, como hechas por alguien formado en la disciplina tomista, porque más allá de la argucia retórica, sabe, como dice en el texto, que no es para quienes pasaron a América, que ya conocen cómo es y ninguna novedad les adopta, sino para quienes pueden llegar a tomar decisiones que afecten a los que allí moran, sin tener conocimiento de cómo es verdaderamente la vida que allí se vive. A tono con el título de este simposio, el diario de Tomás de la Torre es un tratado de ética, es decirle al Estado español quiénes viven aquí en estas tierras, quiénes son y por qué tienen el derecho de seguir siendo lo que son, y por qué tienen el derecho a la vida y por qué debe respetarse sus culturas construidas a lo largo de la historia. Más allá de la discusión de la autoridad etnográfica, es decir, que yo estuve allí, de quien escribe el diario, que tanto se ha discutido ahora entre los antropólogos a raíz de la irrupción de la posmodernidad en la antropología, hay un elemento en la autoría de este libro de viajes que le proporciona un valor adicional. Superando la ficción retórica, es un relato coral. Ciertamente solo una persona escribió el texto, Fray Tomás de la Torre, pero no lo hizo como autor, sino como portavoz de un colectivo. Es el portavoz de los frailes, de quienes vienen acompañando a Fray Bartolomé de las Casas. Por eso aparecen sucesos en los que él no está presente, aunque sí algunos de sus compañeros de viaje, contando en primera persona, porque han sido narrados a quien hace de intermediario, o por la misma razón aparece él en tercera persona, como cuando dice que Fray Tomás de la Torre es enviado a tal o cual lugar y dijo o les dijo esto o lo otro. Esto es, una es la pluma, muchas son las voces que la alientan. La narración del viaje de del diario de viaje de Tomás de la Torre se inicia una mañana del sábado 12 de enero de 1544 en Salamanca. La suponemos, Pedro Tomello, la suponemos una mañana gélida, mañana salmantina, es enero, hay mucho frío en Salamanca. Arranca esa mañana con angustias, con sollozos que a lo largo del día van concentrándose, hasta que tras la comida los viajeros comienzan a despedirse, hasta que los viajeros ya no pueden aguantar más el tiempo y hay que decir adiós, con tantas lágrimas y sollozos que no se pueden explicar. Parten y de cuando en vez echan la vista atrás. Otro sábado, un 13 de noviembre de 1546, es decir, 2 años
y 10 meses y un día después entran en Ciudad Real, en la actual San Cristóbal. En aquel momento se llamaba Ciudad Real de Chiapas. Hoy que hacemos el viaje en Aeroméxico o en Volaris, cualquiera de estas, nos parece inconcebible, impresionante. 2 años, 10 meses y un día para viajar de Salamanca, España, a Ciudad Real de Chiapas. Solo la pasión, solo la convicción de quienes creen en lo que están haciendo son capaces de hacer un viaje como ese. Entraron a San Cristóbal con tañido de campanas, con cantos y en definitiva, como lo dice Tomás de la Torre, con mucho regocijo y alegría de toda la ciudad. Entre la amarga partida y el final feliz mediaron 1036 días de alegrías y sinsabores, de desesperación, de esperanzas y temores, de descubrimientos y desconsuelos. Días de largas y duras caminatas por tierra o de inacabables mareos acostados en las tablas de los barcos que cruzaban el océano. Pero que alguien, un grupo tan numeroso, eran más de 46 frailes, como el que protagoniza el viaje del que estamos hablando, se disponga a sufrir voluntariamente el calor insoportable, las lluvias torrenciales, las enfermedades o quién sabe cuántas aflicciones, legitima preguntarse quiénes eran estos hombres, por qué viajaban, dónde querían llegar, porque en definitiva se embarcaron, y se embarcaron literalmente junto con muchos peligros. Antes de continuar con las peripecias del viaje, vamos a darles algunas noticias del autor. A partir de que Fray Tomás de la Torre escribe el diario, probablemente lo deja en el convento de Santo Domingo, en Guatemala, en la provincia de Chiapas, pertenecía a Guatemala. Chiapas fue frontera norte de Guatemala y ahora es frontera sur de México. Es nuestro, digo nuestro en términos mexicanos, nuestro territorio centroamericano. Culturalmente Chiapas sigue siendo Centroamérica. Para un chiapaneco pasar la frontera a Centroamérica no implica ningún cambio. Seguimos hablando el mismo español, el voceado, oí vos, vení vos, sentate, ¿cómo estás? Tragalo, comelo, sentate. Seguimos comiendo lo mismo, seguimos viendo el mismo tipo físico de las personas, etc. A partir de que Fray Tomás de la Torre deja pues en Guatemala, en Centroamérica, en Chiapas, su diario, Fray Francisco Jiménez lo copia. De hecho, a pesar de la relevancia que tiene este diario, sigue siendo desconocido para muchas personas. Y esto fue uno de los motivos que hicieron que Pedro Tomé y yo lo retomáramos para publicarlo. Fray Tomás de la Torre había profesado en la orden de los dominicos el día 27 de abril de 1533 y fue electo por el provincial de la provincia de Santiago, Fray Pedro Delgado, a quien conocía de su convivencia en el convento salmantino de San Esteban, para suceder a Tomás Casillas como vicario de Ciudad Real, es decir, de San Cristóbal de las Casas. En calidad de tal, participó en el capítulo provincial que le atribuyó también autoridad provincial en Chiapas. Con ello se daba satisfacción a los frailes que se quejaban, como se ve en la narración del viaje, de que la gran distancia existente entre los lugares en que ellos se hallaban y el sitio donde estaba el provincial impedía tomar decisiones de forma rápida. Cuando de la Torre regresó a Ciudad Real o San Cristóbal, volvió a hallar a los españoles en contra de los dominicos, hasta el punto de haber quemado el convento de Sinacantán, que era el primero que, como se verá en el relato, tuvieron. Política, dice también este simposio. Los dominicos se enfrentaron a los encomenderos. Desde que llegan a San Cristóbal se enfrentan a los encomenderos. Les echan en
justificara su crueldad y les dicen: están tratando ustedes con seres humanos, no es posible que sean tan crueles, no es posible que por hacer dinero hagan lo que hacen. Los sacerdotes se enfrentan, son los primeros que se enfrentan. Los encomenderos responden quemando las iglesias, quemando el convento de Sinacantán, escribiéndole al rey de que son, hagan de cuenta que son reportes de la PGR de hoy, son subversivos, están promoviendo el desorden, bla, 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 bla. Esto nos lo va contando Fray Tomás de la Torre, conforme va también su diario avanzando. Hay una primera edición de este diario que hizo un arqueólogo danés de nombre Franz Blom. Franz Blom llegó a Chiapas en 1920 y pico, empleado de las industrias petroleras de la época que luego nacionalizó Lázaro Cárdenas. Pero Franz Blom, pues que era un ingeniero petrolero, su corazón estaba en la arqueología, en la exploración, en las ciencias naturales. Llega a Palenque, a Chiapas, y renuncia a ser petrolero y se dedica a la arqueología. Se casa con una mujer bellísima, Gertrudis Duby, que era una fotógrafa suiza, miembro del Partido Comunista Suizo, que llegó en un barco a Veracruz, y se conoce con Franz Blom en Ocosingo. Ocosingo, antes del Ocosingo de hoy, Ocosingo de los años 20, era el labio de la selva. Allí comenzaba uno el viaje a la misteriosa selva chapaneca. Y allí estaba la pista de aviones, avionetitas que lo metían a uno a la selva. Y Gertrudis Duby, que quería escribir algo exótico, le habían dicho los intelectuales chapanecos de la época que se fuera a ver a los lacandones, que les tomara fotografías a los lacandones porque eran poco conocidos. Y Gertrudis Duby, con su cámara al cuello, mujer bellísima, muy valiente, dice: bueno, ¿y cómo llego a la selva? Y le dicen los intelectuales, los lecos de la época: váyase usted a un lugar que se llama Ocosingo, ahí contrate usted un avión y ellos lo van a llevar a la selva. Y aquella mujer va, una mujer de 20 y pico de años, y se sienta en su maletita a esperar la avioneta que la iba a llevar a Ocosingo. Viene la avioneta, baja, y muy cerca de ella se estaciona, se abre la puerta, y según ella dice, cuenta en un texto: vi que bajó un ángel, un enorme hombre, que a ella le pareció lo más maravilloso que había visto. Casi se hunde en el suelo de emoción al ver a Franz Blom, aquel rubio enorme. Y entonces el rubio también vio a la rubia, no se le escapó, y se dirigió a ella y le dijo: ¿qué hace usted aquí? Y le dice Gertrudis Duby con voz ya temblorosa por la emoción: pues es que quiero ir a la selva. Y le dice Franz Blom: es que usted no puede ir sola a la selva, por Dios santo, yo voy con usted. Total, que vivieron juntos hasta que se murió primero Franz y luego se murió Gertrudis. Ellos fundaron un centro que se llama Nabolón, Gustavo Gutiérrez, digo, en San Cristóbal de las Casas, que todavía tiene la biblioteca más importante que hay, sobre todo en cuestiones antiguas en Chiapas. Y Franz hizo una primera edición del diario de Francisco, de Tomás de la Torre, pero es una edición muy incompleta. Franz copió unas cuantas páginas nada más, pero el gran mérito de Franz es que dio a conocer el diario de Fray Tomás de la Torre. En esta edición que hacemos Pedro Tuné y yo, conservamos de la edición de Franz los mapas que hizo, porque como era ingeniero petrolero, hizo unos mapas muy bonitos y muy precisos, y eso sí los reproducimos en esta edición. Pero la edición nuestra es completa. Si ustedes consultan la edición de Franz, les van a darse cuenta que es apenas unas cuantas páginas del diario de Fray Tomás de la Torre, las que a él le interesaban.
Bien, entonces, dada esta noticia, voy a pasar a leerles algunas vicisitudes del viaje de Fray Tomás. San Cristóbal de las Casas es el nombre más reciente de la original villa de Jovel, la Villa Viciosa, la Chiapa de los españoles, Ciudad Real, fundada por Diego de Mazariegos en 1528 en el Valle de Jovel, en Hueyzacatlán. Aquí hay algunas cosas que hay que decir. Lo de Villa Viciosa no tiene que ver con que vivieran licenciosamente, quiere decir con que estuvieran todo el día fiestas y bacanales, no. Villa Viciosa en la época era prosperidad, es decir, es la villa próspera. Y Villa Viciosa cambia después su nombre a Chiapa de los españoles, porque había una Chiapa de los indios, que es la actual Chiapa de Corzo. Después se llama Ciudad Real, cuando es fundada por Diego de Mazariegos en 1528 en el Valle de Jovel. Y Hueyzacatlán, el náhuatl, Huey, es grande. Por eso cuando hoy los jóvenes se dicen oye güey, pues dicen oye grande, ¿no? Zacatlán es el zacate, ¿no? Hueyzacatlán, es decir, el lugar de los grandes pastos. Y efectivamente, en alguna época en San Cristóbal hubo grandes pastos, no está arrasado todo por la voracidad capitalista que azota la ciudad como azota todo el país. En este lugar, después de una sucesión de nombres como la que dije, se legalizó el apelativo de Ciudad Real por cédula que expide el emperador Carlos I de España y V de Alemania. En 1544, Ciudad Real era parte de la provincia de San Vicente de Chiapa, que incluía a Guatemala, bajo la administración religiosa de la Orden de los Dominicos, a la que pertenecía Fray Bartolomé de las Casas, nombrado obispo de Ciudad Real de Chiapas desde el año de 1544. El texto de Fray Tomás de la Torre, conocido como Diario de Viaje, narra la salida del obispo de Chiapas desde Salamanca, España, hasta su arribo a Ciudad Real en 1545. Jean de Vos, uno de los grandes historiadores de Chiapas, ya muerto, nos informa que el texto de Fray Tomás de la Torre se perdió, como les decía yo antes, pero que fue incluido en Fray Francisco Jiménez, en la obra que se llama Historia de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala, de la Orden de Predicadores, escrita hacia 1720. Es decir, Fray Francisco Jiménez se encontró en la biblioteca del convento de Santo Domingo en Guatemala el diario de Fray Tomás de la Torre y lo copió. Gracias a esta noticia que nos da Jean de Vos, porque Franz Blom no dice de dónde saca el diario. Gracias a esta noticia que nos da Jean de Vos, Pedro Tomé y yo vamos a la obra de Fray Francisco Jiménez, localizamos el diario y lo copiamos. En 1974, a 429 años de los sucesos narrados por Fray Tomás de la Torre, es que una parte del diario se edita precisamente por por Franz Blom, como les he dicho antes. El texto de Fray Tomás de la Torre se inicia en el convento de San Esteban, en Salamanca, el día sábado 12 de enero de 1544. El autor había sido nombrado por el grupo de 46 frailes que lo acompañarían en su viaje como cronista oficial del mismo, encomienda que el fraile cumplió a cabalidad. Desde la descripción del ambiente vivido ese sábado, que ya les narré en el convento de San Esteban, Fray Tomás de la Torre justificó por qué fue nombrado cronista del viaje. Su pluma describe con talento y sensibilidad, con detalle y precisión, cómo se vivió la despedida de aquel numeroso grupo de frailes, acompañantes del obispo Fray Bartolomé de las Casas, que dejaban su alma mater, sus maestros, sus seres queridos, su tierra, para cruzar el mar y llegar a las Indias. Los viajeros atravesaron los campos salmantinos, el famoso campo Charro, siguiendo con pequeñas desviaciones la antigua vía lata que decían los romanos. Pasaron Cáceres, cruzaron la Sierra Morena y finalmente arribaron a Sevilla el 13 de febrero de 1544, es decir, un mes
y un día después de haber salido de Salamanca. En Sevilla permanecieron hasta el 8 de junio, un domingo, día en el que parten a Sanlúcar de Barrameda, a donde llegaron el 13 de junio. Allí se aposentaron hasta el 9 de julio, un miércoles, fecha en la que se hacen a la mar. Por la cuestión del tiempo no les voy a seguir narrando las peripecias que pasan, pero realmente en el mar no les fue muy bien, no eran marinos. Entonces pues se mareaban, etc. Yo me imagino a que por todo Fray Tomás de la Torre no abandona su encargo de escribir. A través de su relato uno lo puede imaginar escribiendo sus notas en condiciones cambiantes a cada momento. Seguramente pasó penalidades cuidando la tinta, las plumas y el papel, sus preciados instrumentos de trabajo. Seguramente en cada movimiento del barco agarraba el tintero, la tinta, el papel, que no se me vaya a ir. Los papeles que ya escribí, no tenía sacos como los necios para meterse, pero seguramente en la sotana algo había inventado para guardar las fojas, aquellas que iba escribiendo. En aquel desorden sin cuento, la vocación de escribir, de usar la palabra como recurso para legar una experiencia, su compromiso de cronista, sostuvieron al fraile en su empeño de narrador. Su texto logra niveles literarios concisos, plenos de elegancia y sensibilidad, sacudidos por las furias del cielo y del mar, o disfrutando el reposo bajo un calor agobiante, bebiendo el vino nacido en olas o mordisqueando un pedazo de pan, los frailes aferraban a su misión, pensando en los pormenores de la evangelización de un mundo extraño. Hoy que comíamos con los hermanos y que mordisqueábamos el pan y chupábamos el vino, me acordé mucho de este pasaje de Fray Tomás de la Torre. Fray Tomás de la Torre escribe todo ello como si estuviese preso de una obsesión, la de no perder detalle de aquella travesía singular en compañía del varón dominico más famoso en las Américas, Fray Bartolomé de las Casas. Pasan muchas peripecias, entran al Caribe, donde les va muy mal, en la laguna de Términos se pierden, y llevaban ellos, le platicaba yo al padre Miguel Concha, que llevaban ellos grandes baúles en donde llevaban los libros, y en el diario de Fray Tomás, él dice con angustia: los libros son lo más importante que tenemos. Este simposio es también sobre ética política y los universitarios, la cuestión de salvar los libros, de salvar lo que ahí llevaban, la cultura occidental que venían cargando. Pues se ahogan y se mueren 9 frailes, no es poco, y se les van los baúles al fondo de la laguna. No sé cómo, porque no lo dice Fray Tomás, pero él dice que rescataron los cuerpos y rescataron los baúles con los libros, ¿no? Hoy tenemos escafandras y tenemos máscaras para bucear. Imagínense ustedes aquellos hombres ensotanados metiéndose a la laguna para sacar los baúles y para recuperar los cuerpos. Es una de las partes más dramáticas del diario. Uno los lee angustiándose también con Fray Tomás de la Torre y con los que quedaron sobrevivientes. Bien. Con la llegada de este importante grupo de dominicos a Ciudad Real, se inicia la evangelización sistemática en el Valle de Jovel y en la actual región de los Altos de Chiapas. Sus antecesoras en la evangelización, los frailes de la Orden Nuestra Señora de la Merced, Redención de Cautivos, los primeros en establecerse en Chiapas en 1537, solo alcanzaron a adoctrinar a pequeños grupos de mames y de lacandones. Del grupo de dominicos que venían acompañando al obispo y que son mencionados en el texto de Fray Tomás de la Torre, surgieron los primeros especialistas europeos en hablar y escribir varias de las lenguas nativas. Yo quería ya con esto ir terminando, con esto que les voy a decir, porque también me parece muy importante para inaugurar este simposio,
que apreciemos que los primeros lingüistas y los primeros antropólogos son estos frailes dominicos. Ellos son los primeros que van a aprender las lenguas nativas. Imagínense ustedes para los españoles, que son tan malos para aprender idiomas. Les cuesta un trabajo enorme, que cambiaron Huitzilopochtli por Churubusco. Es increíble. Imagínense a estos hombres aprendiendo el zoque, aprendiendo el sentado, aprendiendo el sotzil. Yo digo que solamente la pasión creadora, la pasión de quien cree en lo que está haciendo es la fuerza que impulsa. Estos religiosos dominicos, les voy a ir diciendo los nombres de en qué se especializaron. Domingo de la Paz y Marcial Camposeca aprendieron el chanabal, el actual tojolabal. La lengua chapaneca de origen otomano que se hablaba en aquella época, que ya no se habla hoy, fue dominada por Pedro Calvo. Domingo de Ara y Juan Núñez, Luis Barrientos y Juan de Albornoz se dedicaron a la lengua otomana. El idioma chol fue aprendido por Francisco Morán. El celtal fue trabajado por Juan de Rodas y Dionisio Pereira. Aquí hay un apellido gallego. Mientras el zoque, que es muy difícil, fue la lengua aprendida por Luis González Pozarenco y el presbítero José María Sánchez, que nos dejó el primer vocabulario de la lengua zoque, que es la fuente matriz de todos los lingüistas que estudian el zoque para entrarle al idioma. Fuente, pues, imprescindible. Todos estos frailes, al escribir vocabularios, sermones, diccionarios, se convirtieron en los precursores de los actuales análisis lingüísticos, inaugurando así la escritura de las lenguas nativas americanas con el uso del alfabeto latino. Si estamos ante el nacimiento de la lingüística en nuestras tierras, y de la lingüística comparada en nuestras tierras, del invento del paso, esto es fundamental, ¿no?, del paso de las lenguas orales, aunque sí había escritura, por supuesto, pero el celtal, el chanabal, el tojolabal no tenían escritura, las tenían los mayas en general, pero estamos ante el paso de estas tradiciones orales a lo que van a ser las lenguas escritas, pero usando el alfabeto latino. Bien, por último, les voy a leer esta parte de lo que escribimos Pedro Tomeiro. Ya vienen los sacerdotes, han salido de la laguna de términos, ya vienen en el camino y empiezan a subir lo que se llama la cuesta de Tapilula. Tapilula es una población zoque que está en lo alto de lo que fue en alguna época la Selva Negra porque no entraba el sol. Hoy, gracias a los taladores, ya no hay Selva Negra, ¿no? Es la selva pelona, así debería de llamársele. Cuando oigan de que la selva, la candona y todo son los cuentos, yo siento decirles que ya no hay, son pedacitos donde se toman fotos, pero eso se acabó y la selva quedó completamente arrasada, cayeron las caobas, los árboles de marimba, los grandes zapotales, todo eso cayó. Bueno, el tramo final, ya que vienen para subir ya la cuesta de Tapilula, fue un escollo formidable. Imagínense ustedes a los 30 y pico de frailes que quedaban, cargando los baúles, ahí vienen. Los frailes escalaron desde los 72 metros sobre el nivel del mar, de altura de Tiapa, Tabasco, hasta los 2.113 metros que alcanza San Cristóbal. Tuvieron que remontar primeramente hasta los 826 metros sobre el nivel del mar, que es la altura de Tapilula, y seguir subiendo hasta 1337 en el poblado de San Bartolo, 1636 en Pueblo Nuevo y 1670 metros en Nuevo San Juan Chamula, y finalmente en San Juan Chamula, y finalmente llegar a Ciudad Real. Fray Tomás de la Torre advierte en su diario con razón que no son solo las alturas, sino la composición del terreno, es decir,
las dificultades topográficas de una montaña tan tupida de vegetación húmeda, lo que es necesario vencer en condiciones que le hacen escribir. Voy a citar a Fray Tomás de la Torre: todas las cuestas y puertos de España son salas barridas en comparación con estas cuestas. Eso dice Fray Tomás de la Torre, son salas barridas. Imagínense ustedes aquellos pujando con los famosos baúles cargados de los libros. El obispo iba adelante, se dividieron en dos grupos. El obispo Fray Bartolomé iba adelante, pero no se desentendió de los que venían detrás de él. Y entonces en varios de los pequeños poblados en donde eran recibidos, dejó dispuestos alimentos y vino. Este es un importantísimo dato. Traían vino, pero además había vino local, que ha de haber sido terrible, porque el vino tropical pues sí está canijo, pero traían vino, y aparte había gente que hacía vino localmente. Y Fray Bartolomé de las Casas se fue preocupando de los que venían detrás de él, y iba dejando en los poblados el alimento y el vino para que les fueran dando. Especialmente reconfortante resultó un tintico que el obispo hizo llegar a los frailes en plena cuesta de Tapilula. Fray Tomás de la Torre describe ese momento de inmensa felicidad y escribe, fíjense lo que escribe: no podéis pensar el regocijo que sentimos, tanto que con lágrimas lo bendecimos y dimos gracias a Dios. Nunca bocado de pan ni trago de vino tomamos tan suave en toda nuestra vida como aquel, porque íbamos para expirar y desmayados del agua del arroyo. Acuérdense que Jesucristo, el primer milagro que hizo fue meter el dedo en el agua y hacer vino. El vino es un producto cultural y hay que saber beberlo. Bueno, termino haciéndoles una invitación para que busquen el diario. La portada del libro es una foto de Martín Pérez. Es una foto que tiene el título del libro. Es un arco que está a la entrada del pueblo de Iztapangajoya, justamente a la entrada de esta cuesta de Tapilula, y dice el arco: desde Salamanca, España, a Ciudad Real de San Cristóbal de las Casas, por aquí entró la evangelización a Chiapas el 21 de febrero de 1545. Bienvenidos a Iztapangajoya, Chiapas. Muchas gracias, y le doy el diario aquí a un heredero de Fray Tomás de la Torre. Que abrimos esta edición. Este diario, luego voy a hablar más de cómo dimos con él. La edición la preparamos un antropólogo de Salamanca, Salmantín, Pedro Tomé Martín, quien hemos trabajado juntos haciendo trabajos comparativos entre regiones de México y de España, y yo, es decir, nos unimos alguien de Salamanca, que es de donde salen los frailes, un antropólogo de Salamanca, y un antropólogo de origen chiapaneco, que soy yo, que en este momento vivía yo en San Cristóbal, para reeditar este diario de Fray Tomás de la Torre. Comienzo leyéndoles los siguientes versos. Hemos andado despacio, sin acabar nunca. Salimos una madrugada, hace mucho, o sí, hace muchísimo. Bueno, el diario de viaje de Fray Tomás de la Torre va narrando los acontecimientos que suceden desde que un grupo de frailes dominicos salen acompañando al primer obispo de Chiapas, San Cristóbal, Fray Bartolomé de las Casas. Voy a irles llevando por este viaje, y
pues invitándolos realmente a la lectura del libro. Voy a dejar un ejemplar porque ya no tengo más, tengo dos, uno me queda a mí y el otro le va a quedar aquí con mucho gusto a nuestros hermanos de este centro cultural. Les voy a ir pues mostrando poco a poco cómo va este diario, se va haciendo. El diario de Fray Tomás de la Torre se perdió, no sabemos el original en dónde quedó. Es muy probable que se haya perdido en Guatemala, en donde estuvo la confianza. Les voy a hablar de un diario de viaje para abrir este ciclo de conferencias. Es un diario de viaje que escribió Tomás de la Torre, fraile dominico, que fue el escribano designado para ir tomando nota cotidiana, ser el cronista pues del viaje que emprende el obispo de Chiapas, Fray Bartolomé de las Casas, desde Salamanca, España, hasta llegar a lo que en aquella época se llamaba su Ciudad Real de Chiapas, 1544 a 1546. Es el lapso que este diario cubre. Voy a empezar leyéndoles a ustedes unos versos con los conferencia sobre historia y pensamiento de la Orden de Predicadores de Salamanca a Ciudad Real. Muchas gracias. Voy a tomar el atril. En primer lugar, quiero agradecer profundamente a la Orden de Predicadores por invitarme a participar en este ciclo. Es la primera vez en mi vida que estoy celebrando 800 años de una institución tan importante. Y bueno, lamento que ya no vamos a poder estar en la celebración del milenio, pero seguramente va a ocurrir. Qué bueno. Muchas gracias a los hermanos que me han recibido con una gran hospitalidad en este centro cultural, al padre Miguel Concha, a Francisco Piñón, muchísimas gracias. Hemos andado caminos, estepas, trochas, llanazos, las sienes grises azotadas por vientos largos, los cabellos enredados en polvo, en espinas, en ramas, a veces flores. Oímos el bramar de las fieras en las noches cuando dormíamos junto a un fuego serenador, y en los amaneceres goteantes oímos a los pájaros agitadores y vimos gruesas serpientes dibujar su pregunta arrastrándose sobre el polvo. Versos de Vicente Alexandre. Y ahora un breve verso de Rosario Castellanos, la enorme poeta y escritora chiapaneca. Fuimos dejando huellas, larga y pacientemente acariciamos el rostro de la piedra. Nombrábamos así los lugares, los días, con una lengua eterna.